Hola a todos, ¿qué tal? Soy Brenda de Hola Spanish. Bienvenidos a tu clase de español. En la clase de hoy vamos a hablar de la voz pasiva. So I'm going to switch to English just to let you know that this class is going to be in Spanish and I will be doing an English explanation at the end. So if you're a beginner, don't worry, just sit back, relax. It's a good idea that you start getting exposed to the language, even if you don't really understand what's going on. I have some things written here. I will probably be doing a translation so that in case there are new words that you're not familiarized with, I'll be sharing all that. But please, just relax. Do not panic. Everything is great. Viva la vida. Sí, and at the end of the video, I will be doing a quick translation. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy. En español tenemos dos pasivas. Muy bien. La pasiva, la voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva, ¿sí? Que sería en inglés como decir passive voice, yes? And then we're going to have what we call en español la pasiva con C. La pasiva con C. This pasiva con C no existe en inglés. ¿Sí? Esa estructura no existe en inglés. Me pregunto si existe en otros idiomas. No lo sé. Dímelo. Si hablas otro idioma y también existe, quiero saber. So this pasiva with C doesn't exist, this structure in English, and that's what we are going to learn today. Hoy quiero responder a la pregunta que me hizo Sean. Sean de mi programa VIP me preguntó cómo funciona la pasiva, la voz pasiva y la pasiva con C. Muy bien. Así que, Sean, esta clase es para ti. Vamos a empezar. ¿Qué es la voz pasiva? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, vamos a comparar con la voz activa, ¿sí? So, the active voice, por lo general vamos a tener a un sujeto con un verbo que está realizando una acción y un objeto, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. So, usually we're going to have the subject, a verb, and then an object. Por ejemplo, Juan vendió la casa, ¿sí? Juan sold the house. Los ladrones robaron las joyas. ¿Sí? So the thieves robbed the jewelry, ¿no? The jewels, I guess. The jewels, las joyas. Alguien publicó los libros. Somebody published the books. Y el último ejemplo, Carla perdió la llave. ¿Sí? So Carla lost the key. Carla perdió la llave. Muy bien. Por lo general vamos a usar la voz pasiva porque queremos enfatizar el verbo y el objeto, la acción y el objeto. No nos interesa tanto quién es la persona que realiza la acción, ¿sí? Hay dos motivos, dos razones para usar la pasiva, ¿sí? La voz pasiva. Número uno, el sujeto, ¿sí? Lo escribí aquí abajo. El sujeto no importa. ¿Sí? One of the reasons to use the passive voice, we don't care about who did it. ¿Sí? Es más importante enfatizar la acción y el objeto, ¿sí? La cosa que ha sucedido. O el sujeto se desconoce. No sabemos quién ha realizado la acción. ¿Sí? So the other way that we can use the passive voice is because we don't know who performed this action. Mira aquí, por ejemplo, los ladrones. ¿Sí? The thieves. ¿Quiénes son los ladrones? No sabemos. Si supiéramos, estarían en la cárcel, ¿verdad? No, if you knew who the thieves were, they'll be in jail probably, ¿no? No conocemos a los ladrones, ¿me entiendes? Alguien publicó los libros. Somebody. Aquí no es importante quién realiza la acción, sino enfatizar la acción y también el objeto. ¿Qué ha pasado? Muy bien. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Vamos a empezar con la voz pasiva, ¿cómo se forma en español? Tenemos el verbo ser, muy bien, que va a estar en el pasado, muy bien. O en el verbo, sí, en el verbo específico. Y el participio,
¿sí? En este caso, todos estos ejemplos, ¿sí? Puedes ver aquí, todos estos ejemplos están en el pretérito, en el pasado simple, el pretérito. Por eso vamos a tener que poner el verbo ser en el pretérito. Pero por lo general el verbo ser depende del verbo en la voz activa, ¿sí? Depende de el tiempo verbal que estemos usando en la voz activa. Vamos a cambiar el verbo ser a ese tiempo verbal. Muy bien. Dame un like si me entiendes hasta el momento. Y luego vamos a usar para la voz pasiva el participio del verbo, ¿sí? Principal. Este verbo principal lo vamos a poner en el participio del verbo. Vamos a ver rápido cómo formamos los participios en español. Recuerda que depende de la terminación del verbo. Si el verbo termina en ar, vamos a cambiar por ado. Por ejemplo, hablar, vamos a decir hablado. Los verbos que terminan en er y ir, vamos a cambiar la terminación por ido. Por ejemplo, comer, comido, vivir, vivido. Perfecto. Entonces, la voz pasiva se forma con el verbo ser en el tiempo verbal del verbo que está en la voz activa, más el participio de este verbo. Vamos a ver cómo es la transformación. Esta es voz activa, esta es voz pasiva. Muy bien. Juan vendió la casa. Mira cómo vamos a cambiar para hablarlo con la voz pasiva. La casa, vamos a poner el verbo ser en este tiempo verbal. Vendió está en el pretérito. Entonces vamos a decir fue, ¿sí? Es la tercera persona. La casa fue y el verbo aquí, ¿cuál es el verbo? El infinitivo es vender. To sell, right? Vender. Entonces vamos a decir vendido. Muy bien. Vamos a decir la casa fue vendida. Cuidado aquí, cuidado aquí. El participio en estos casos está funcionando como un complemento del verbo y como un adjetivo. Tenemos que cambiarlo, ¿sí? El género y el número, entonces tiene que concordar con lo que estamos describiendo, el objeto, ¿sí? La casa vendida. ¿Ok? ¿Entiendes? Muy bien. La casa fue vendida. En inglés sería la diferencia. Juan vendió la casa. Juan sold the house. Y la voz pasiva de passive voice sería the house was sold. ¿Sí? Es lo que decimos en inglés. The house was sold. It doesn't matter who sold the house, ¿no? Aquí estamos haciendo un énfasis en que la casa fue vendida. ¡Yeah! Finalmente. Fue vendida la casa. Muy bien. Y recuerda, tenemos que cambiar aquí. La casa es femenino singular. Entonces, tenemos que decir vendida. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Los ladrones robaron las joyas. Robaron. Puedes ver aquí está en el pretérito, pero la tercera persona del plural. Ellos robaron, ¿sí? Ellos robaron. Entonces, cuando transformamos esta oración en la voz pasiva, vamos a decir las joyas fueron, ¿sí? Porque el verbo está en tercera persona, fueron robadas, ¿sí? Las joyas fueron robadas. Y mira aquí el participio está en el plural femenino. ¿Por qué? ¿Por qué decimos robada? ¿Sí? El verbo infinitivo es robar. Entonces el participio es robado. Pero las joyas son femenino plural, entonces vamos a decir robadas. Fueron robadas. Continuamos. Espero que estés entendiendo, ¿sí? En inglés would be the thieves robbed the jewels. The jewels were stolen or robbed, ¿no? In Spanish we say robbed. Fueron robadas. They were stolen. Muy bien. Alguien publicó los libros. El verbo en infinitivo aquí es publicar. Entonces vamos a decir publicado.
Los libros fueron publicados, ¿sí? Tercera persona, los libros, está en plural. ¿Puedes ver? Fueron publicados. Aquí necesitamos poner la S porque es plural, ¿sí? Los libros son masculinos, plural, publicados. Perfecto. Y la última, ¿sí? Carla perdió la llave. El verbo es perder. So, vamos a decir perdido. Muy bien. La llave, singular, ¿sí? Perdió. La llave fue perdida. Tenemos que ponerlo en femenino singular porque la llave es femenino singular. Muy bien, ¿me entiendes hasta el momento? Aquí estamos diciendo the key was lost. The key was lost. Muy bien, espero que entiendas cómo formar la voz pasiva en español, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la pasiva con C en español. En español tenemos otra pasiva que es mucho más común usar y escuchar, ¿sí? En español usamos mucho más la pasiva con C. ¿Cómo se forma la pasiva con C? Vamos a usar la partícula C más el verbo, en este caso en el pasado, pero depende del tiempo verbal que estemos usando. Muy bien. Vamos a ver, entonces, en el caso de la casa fue vendida, el verbo habíamos dicho que era vender, ¿no? Aquí el verbo ser está en el pretérito, ¿sí? Tercera persona del singular. Fue, él, ella, fue, ¿verdad? La casa, it o she, fue vendida. Entonces, para formar la pasiva con C, vamos a usar la partícula C. Muy bien. Vamos a conjugar el verbo en el tiempo del pasado. Entonces, aquí vamos a decir vendió. Se vendió la casa. Como puedes ver aquí, el sujeto lo ponemos después del verbo. Se vendió la casa. Es posible también decir la casa se vendió. No hay problema. Es más enfático, ¿verdad? Se vendió la casa. Se vendió la casa. Aquí está en pasiva con C. Muy bien. Es mucho más común usar esta pasiva en español, ¿sí? Se vendió la casa. No es tan común. Es más común usar la pasiva con C. Vamos a ver la siguiente. Las joyas fueron robadas. Recuerda que el verbo es robar, ¿sí? El verbo ser está en la tercera persona del plural. Ellos, ellas fueron, they, ¿no? They were. Entonces, vamos a decir la partícula se, el verbo robar en el pretérito con ellos, ellas, robaron. Se robaron las joyas. Se robaron las joyas, ¿sí? En inglés todavía significa the jewels were stolen, ¿sí? Porque en inglés usamos la pasiva, la voz pasiva, ¿no? En English we use the passive voice. En español vamos a usar la pasiva con C. Muy bien. La siguiente, el verbo es publicar. Publicar, el verbo ser está en la tercera persona del plural, también del pretérito, ¿sí? Ellos, ellas fueron. Entonces vamos a decir se, el verbo, ¿cómo es? ¿Puedes decirme? Publicaron. Se publicaron los libros, ¿sí? The books were published. Vamos con la llave. Aquí el verbo es perder, to lose, ¿sí? Or misplace. La llave fue perdida. Aquí el verbo ser está en la tercera persona del singular del pretérito. Él, ella fue. Muy bien. Entonces vamos a poner la partícula se. Muy bien. Perdió la llave. Se perdió la llave.
Y mira aquí la diferencia, y esto en español lo usamos todo el tiempo. Mira la diferencia en significado. Si yo digo, Carla perdió la llave. Carla perdió la llave. ¿Quién es la culpable? ¿Quién perdió la llave? ¿Quién es responsable por la llave? Carla. See, we can blame it on Carla on this one. Hey, Carla, you lost the key, ¿no? Carla, look at here, ¿no? Cuando usamos la pasiva, se perdió la llave. The key is lost. No sabemos quién perdió la llave. ¿Sí? El sujeto o no se sabe, o se desconoce, o queremos omitirlo, ¿no? Es también posible hacerlo de esa forma, ¿sí? We want to omit who did it, ¿no? So if you break something in Spanish, you might want to use it in the pasiva con C, ¿no? If you don't want to take the blame. Muy bien, se perdió la llave. Es mucho más impersonal en este caso, ¿sí? Estamos poniendo el énfasis en la llave y el verbo se ha perdido. Muy bien, se ha perdido. Cuidado, yo dije que podemos usar la pasiva con C y suena más impersonal, ¿sí? Porque no hay un sujeto claro que esté realizando la acción, pero no hay que confundir la pasiva con C con el C impersonal. Son estructuras diferentes. Sí, la pasiva con C es porque el sujeto no se sabe o no importa o queremos omitirlo, ¿sí? Para omitir, vamos a agregar aquí, para omitir, muy bien. Y el C impersonal significa que no hay nadie que esté realizando la acción, no hay sujeto aquí en el C impersonal. Por ejemplo, se dice, se cree, se piensa. Puedes ir a ver otro video que hice con la explicación de los diferentes usos del C. Puedes ir a ver ese video si te interesa. Muy bien, una explicación. Pero lo interesante de la pasiva con C también es que vamos a cambiar el verbo dependiendo del objeto, ¿sí? La casa, las joyas, los libros, ¿sí? En cambio, el C impersonal, el verbo siempre está en tercera persona, ¿sí? So, just quickly, the difference between la pasiva con C and the impersonal is that la pasiva con C we use it so that we want to omit the subject, or the subject doesn't matter, or we don't know who did it, who performed the action. So we are putting an emphasis on on what the action was and what happened. Yes, what is the object. And el C impersonal is always in the third person singular because it's impersonal. There's actually no subject, no one is performing the action here. I did a video on that, so if you want to go and check that out, make sure that you check that lesson. Muy bien. ¿Puedes entender esta clase? ¿Pudiste entender más o menos esta lección? Dímelo en los comentarios. I will do now a quick translation, just a quick explanation, but I was actually doing some Spanish and English there, some Spanglish, so hopefully you were able to understand as we were going along. So the passive voice, all these sentences are in active voice, and now we move them to the passive voice, which is going to be with the verb to be, depending on the verb, yes, that we have in the active sentence, and then the past participle of verbs. So remember, we're going to have all the verbs ending in ar, we're going to change to ado. For example, hablar, we're going to say hablado, and all the verbs ending in er and ir, we're going to change to ido. Por ejemplo, comer, comido, vivir, vivido. And this is to say, to speak, spoken, comer, eaten, vivir, to live, lived. Perfecto. So now we were moving on to how to form the passive voice in Spanish. Yes, and this is to say, for example, the house was stolen. Yes, or the jewels were stolen. Sorry, the house wasn't stolen, the house was sold. Vendida. And remember that the past participle in this case, because it's a complement of the verb, we're going to have to match it to, in this case, this new subject or object that we are having here, which is la casa. That's why we have to say vendida, femenino, singular. Look at here, we have the books, los libros. We're going to say publicados, published. We're going to say masculino, plural, because we're talking about the books, los libros, masculinos. Muy bien.
Then we talked about how to form the pasiva con se, which is the most common way of passive voice that we use in Spanish. In Spanish, we use passive voice. It doesn't exist in English per se, so we have to learn how to do it. Okay, and why do we use the passive voice in Spanish with se? Well, it's quicker, it's easier, and the emphasis is more on the object and the action, what happened. Okay, so when we say cómo se forma la pasiva con se, we're going to have to form the particle se más el verbo en el pasado. In this case, you're going to have the verb in the past tense because we use the pretérito here, but it will depend, this verb, in what tense in the active and passive voice. Yes, the tense of the main verb. So we're going to put the se. Then we're going to take the verb in the verb to be, what tense it is in the passive voice, and we're going to use that verb, in this case vender, to put it in the third person singular here, because fue is él, ella fue, he or she was. So se vendió la casa. See, so we put the verb, the main verb, we're going to change it here. See, se robaron las joyas, because fueron. You can see here that is in the third person plural. They were, no, the jewels were. Muy bien, the same with the books, and la llave, we're going to put it in the singular third person. Yes, it was stolen or misplaced or lost. Eso es todo por hoy. ¿Has entendido la lección? Dame un like si te gustó la clase de hoy, si pudiste comprender esta lección. Vamos a practicar en los comentarios. Quiero que transformes una oración, ¿sí? En la voz pasiva y la pasiva con se. Así que bueno, escribe en los comentarios cómo sería esta oración. María compró el pastel en la voz pasiva y en la pasiva con se. Si no estás suscrito a nuestro canal, recuerda suscribirte. Posteamos clases de español todas las semanas. Dale un like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos que están estudiando español. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te dejo más información en la descripción de este video. If you want to improve your Spanish with me, I'll leave you all the information in the description box below. Recuerda suscribirte. Remember to subscribe. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.